A partir de hoy, las trabajadoras del hogar pueden afiliarse al IMSS. Luego de que la Suprema Corte determinara que es un derecho que no les puede ser negado por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social arrancó este programa piloto. Pero, ¿puede la institución atender la demanda de servicios de casi 2,5 millones de nuevos afiliados? Veamos en contexto. Este domingo arrancó el programa piloto de afiliación de trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. La afiliación incluye atención médica, seguro de riesgos de trabajo, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y acceso a velatorios y guarderías para la trabajadora y sus dependientes directos. En un plazo máximo de 18 meses se deberá diseñar una iniciativa de reforma a la ley para que la afiliación sea obligatoria y las 2,400,000 personas dedicadas al trabajo del hogar cuenten con el servicio. El IMSS es la entidad pública con mayor número de quejas ante la CNDH, por lo que su titular, Germán Martínez, informó que la institución se renovará con unidades médicas de tiempo completo, clínicas con servicio nocturno, así como atención médica a distancia y a domicilio. El pasado 22 de marzo se aprobó en comisiones del Senado el dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo y reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. La iniciativa establece que deberá haber un contrato escrito y las jornadas laborales no deberán exceder las 6 horas diarias y 36 horas semanales. Además, las trabajadoras deberán tener prestaciones como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo. En diciembre pasado, la Suprema Corte resolvió que los empleadores no pueden negar a las trabajadoras del hogar su derecho al seguro social. Activistas han urgido desde hace años a la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, lo que implicaría el compromiso de prohibir que se emplee a menores de edad, garantizar su libertad sindical y eliminar cualquier forma de trabajo forzoso. Este domingo, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, informó que enviarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores su voto favorable para ratificar dicho convenio, además de impulsar el establecimiento de un salario mínimo profesional para las trabajadoras del hogar. Punto y contrapunto. Y para discutir estos temas, hoy está con nosotros Laura Reina, internacionalista y politóloga. Reina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Está también Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Hola, muy buenas noches. Está Alberto Lujambio, analista y consultor. Alberto. Hola, Fer, buenas noches. Buenas noches. Y Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo están? Un feliz cumpleaños a Almadelia Fuentes. Almadelia Fuentes, nuestra encargada de redacción aquí. Un feliz cumpleaños de parte de todo el equipo. Laura, platícanos, ¿tú cómo lo estás viendo? Finalmente es una buena noticia que ya casi 2,5 millones de empleadas domésticas puedan tener este servicio que parecía básico. ¿Cuál es tu opinión? Me parece que es una gran decisión el que se acate, al final de cuentas, lo que se dictó la Suprema Corte de Justicia por un lado, y por otro lado, como bien decían, la OIT había planteado el convenio 189, era una lucha que había de distintas organizaciones. Ahora el reto es la implementación de la incorporación de tantas personas a un sistema que es el IMSS, que está ya de por sí presionado, que quienes nos hemos acercado ahí, pues hay una situación compleja en torno a la atención y la cantidad de médicos y demás. Entonces es un gran reto que asume la administración actual y que espero vaya muy bien y que muchísimas personas decidan sumarse a esto y junto con sus trabajadoras del hogar sigan el procedimiento. Ahora, Alberto, se ha dicho mucho que si hoy el IMSS no cuenta con suficiente equipo, solo va a saturar más el sistema. Fíjate, lo que se anuncia el día de hoy es un programa piloto que si bien está destinado o que pretende, digamos, a largo plazo, efectivamente, o sea, que estén aseguradas o afiliadas 2,4 de trabajadores y trabajadoras del hogar, 95% son mujeres y únicamente 2% están aseguradas, ¿no? Como para que lo veamos en esa perspectiva. El siguiente es que este programa piloto no tiene una medida punitiva, no se cambió la Ley Federal del Trabajo, que ya prevé un régimen para trabajadoras del hogar y que es inaccesible, complejo, digamos, institucionalmente está diseñado para que nadie se pueda acercar a él. El programa piloto lo que prevé es pues una facilitación de algunos trámites, algunos tramos en este proceso, pero yo no esperaría que se vayan a meter 2,4 millones de patrones de trabajadoras del hogar, no las van a afiliar. Esto depende de la voluntad de ambas partes. En esta primera fase es un programa no punitivo que está invitando a la gente a que lo haga, pues a que afilie a sus trabajadoras del hogar, pero yo pensaría que si tienen mucha suerte van a lograr afiliar a 50,000 trabajadoras del hogar en esta fase, ¿no? Y obviamente se hace un camino para que hacia el final del sexenio estén todas atendidas, ¿no? Lisa, ¿tú cómo lo estás viendo?
A mí, por supuesto, que me llama muchísimo la atención que no hayamos tenido esta discusión antes, ¿no? Creo que es una gran deuda histórica y yo estoy de acuerdo con el tenor de los discursos que vimos en el evento del día de ayer, tanto por parte de la Secretaría del Trabajo como por parte del titular del IMSS, y sobre todo la voz que escuchamos de las trabajadoras del hogar que reivindicaron en la persona de Marcelina, ¿no? Y de muchas otras compañeras, precisamente una exclusión que hablaba de raza, de género, de clase social, de tipo de empleo, donde lo que vivían era un régimen moderno de esclavitud. Entonces, en ese sentido, bienvenida la noticia. Me parece además, igual que como dijeron mis colegas, que es una gran noticia el tema de la obligatoriedad, en el sentido en el que quienes somos patrones y contamos con el privilegio de poder tener una trabajadora del hogar para que nos ayude no solo con las labores propias del mantenimiento de la casa, sino muchas veces también en esta economía de cuidados que nos falta continuar por debatir, ¿no? Como es, por ejemplo, mi caso, que me ayudan con mi mamá, que tiene enfermedades terminales, pues creo que es más que necesario que esto sea obligatorio, y si bien este programa piloto implica una medida gradual, pues yo creo que esto lo tendríamos que estar haciendo todos, y termina sobre todo con una discriminación que me parecía relativamente secundaria, que era la parte de, si bien antes del fallo en la Suprema Corte se podía aspirar a inscribir a las trabajadoras del hogar a la Seguridad Social, era sobre el régimen voluntario, y el régimen voluntario no les garantizaba la misma atención médica, no les garantizaba todo el paquete de seguridad social que incluía la posibilidad de ahorro para el retiro, de las guarderías, de los servicios funerarios, del pago de incapacidad por accidentes laborales, etcétera, etcétera, que sí son beneficios que están disponibles para el resto, digamos, de las personas afiliadas a este servicio. Me parece, sin embargo, que sí tenemos que poner el foco en la sustentabilidad y la situación financiera del propio instituto, no por otra cosa, sino por la mismísima experiencia de ser usuaria de los servicios del IMSS, en donde sabemos que los medicamentos escasean. Yo hace 2 semanas denunciaba la escasez de cierto medicamento para pacientes de hemodiálisis en hospitales regionales de zona. No había, finalmente y afortunadamente se corrigió. La escasez de camas para las personas que requieren internamiento y que pasan días y semanas en camillas en los pasillos, el hecho de que el sistema pues ha beneficiado durante muchísimos años, y sobre todo los escándalos que estamos viendo que se están destapando últimamente sobre el tema de los contratos directos para el tema de las farmacéuticas, la distribución de medicamentos, que constituían contratos millonarios que desfalcaban las finanzas públicas, o los mismos malos sistemas de gestión al interior del instituto que terminan costando muchísimo dinero de los contribuyentes y recursos del instituto que podrían aprovecharse mejor para lograr captar esta nueva demanda de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, pero que si somos justos, y lo escribía el día de hoy Ricardo Rafael en su columna, no solo estamos hablando de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, sino de alrededor de 10 millones de trabajadores que no tienen acceso a ningún régimen de seguridad social, y en los que se incluyen también, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, de los que pocas veces hablamos, pero que tampoco gozan de ningún tipo de prestación o servicio médico, y que además participan en un trabajo que es altamente riesgoso, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Estamos hablando, podríamos llegar a estar hablando de 10 millones de personas, más familia, hijos, es decir, todos esos beneficiarios alrededor. Si hay un asunto de voluntad política, de que haya leyes que lo sustenten, de que los patrones paguen sus cuotas, pero también hay un asunto de presupuesto. Eder, ¿alcanza con lo que hay? Ahorita no. Ya no se aprobó en el presupuesto pasado. Sí, ahorita no, y no va a ser algo que suceda en lo inmediato. Está más complejo aún porque Jóvenes Construyendo Futuro también se van a afiliarse al IMSS. Los que las personas beneficiarias del Seguro Popular también van a afiliarse al IMSS. Ahí, como bien dice los estudiantes universitarios fuera de este programa también estaban consultando. Y la idea es que a través del IMSS pueda garantizarse el derecho universal a la salud en el mediano plazo. O sea, yo entiendo, de acuerdo a lo que es... ¿Pero sin presupuesto? No va a suceder este año, tendrá que ir sucediendo gradualmente, y entiendo yo que es uno de los objetivos del sexenio. O sea, para finales del sexenio, la maquinaria y la estructura del Instituto Mexicano de Seguro Social tendrá que estar mucho más fortalecido, y tendremos que comenzar a ver los resultados. No va a pasar ahorita, porque efectivamente tenemos contratos con sobreprecios que además no se cumplían, se robaban mucha de la medicina que se supone que se entregaba a través de estos contratos. Hay un montón de hospitales que se inauguraron, y por dentro, desde el planteamiento de la austeridad republicana, pues también para eso deberá servir el ahorro sustantivo que se haga, pero es un proceso que tendrá que ser de mediano o largo plazo. Yo creo que para finales del sexenio comenzaremos a ver resultados más tangibles. De inmediato no. Ahora,
en esta discusión que se ha dado en redes sociales a partir de que se aprobó la norma y a partir de que la Corte dio la sentencia, pues también ha habido muchos comentarios en redes sociales de quien dice, no, pues ahora yo no voy a contratar a una persona en mi casa porque ya no me alcanza, no están entendiendo las reglas de la oferta y la demanda. ¿Qué opinión les merecen estos comentarios, Alberto? Pues de entrada hay que ver cómo está el asunto de la lana, ¿no? O sea, si a tu trabajadora del hogar le pagas el equivalente a 2 salarios mínimos, digamos, prorrateado en los días en los que va a tu casa, si va 2 días a la semana, le tienes que pagarle 1,000 pesos adicionales, ¿no? O sea, y que es una aportación que se va a hacer por medio de internet, ¿no? Y que va a estar como más o menos fácil, ¿no? O sea, entonces, a ver, si lo hacen en esa perspectiva, aumenta el precio un 25% de los servicios, ¿no? La pregunta es, ¿cómo va a afectar esto el mercado laboral? Yo creo que en el corto plazo nada. Las personas que van a inscribir a sus trabajadoras del hogar en este programa lo van a hacer porque tienen ese dinero disponible y porque tienen un contacto directo emocional, digamos, con la campaña de sensibilización, ¿no? Y es como va a suceder en esta fase, ¿no? En el paso en el que se vaya transitando hacia la obligatoriedad y sobre todo, digamos, a lo más punitivo, ¿no? O sea, cuando empiecen a proceder las demandas ante las autoridades, cuando empieza a caerte, digamos, el IMSS, que es el terror de las empresas, pues cuando haya, ¿no? O sea, cuando los patrones en una casa estén preocupados de a ver cuándo les cae el IMSS, ¿no? Y que eso me encantaría que pasara en unos años, entonces a ver qué pasa con el mercado laboral. Yo creo que es muy pronto para preocuparse por eso, yo creo. Yo sí creo que hay una discusión bien interesante que tener porque creo que nos estamos escudando, digamos, en este rollo de encarecer el trabajo es reducir las posibilidades de empleabilidad de un sector muy vulnerable y muy numeroso de la población, porque no son 50,000 personas, estamos hablando de 2.4 millones de personas, en su mayoría mujeres con dependientes económicos. Pues estamos teniendo una discusión bastante cínica y bastante doble moralina, en el sentido en el que uno se va a optar, y eso yo sí creo que será una realidad, porque además la ingeniería fiscal, ¿no? Como llaman este término de evasión de impuestos, es una cosa generalizada, sobre todo entre las élites mexicanas, de las que formamos parte, quienes logramos contratar los servicios de una trabajadora del hogar. Caerá en trampas como, por ejemplo, esta parte que mencionaba Alberto, que es las inscribes con el salario mínimo pese a que no les estás pagando el salario mínimo. Eso, perdón, pero es una gran jalada que no se debería permitir por el simple y sencillo hecho de que ahora la obligatoriedad te hace que tú tengas que cotizar en función de la base de salario el ahorro para el retiro. Si tú le das a una persona, la inscribes con una cotización de salario mínimo, su ahorro para el retiro estará atado a ese salario y no al salario real que percibe la persona, lo cual pues en sí mismo es, desde mi punto de vista, una violación de los derechos laborales de la persona. ¿Qué creo que funcionaría? Funcionaría sí adaptar el tema de la ley laboral, que además sabemos que tenemos como obligación hacerlo por el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y sobre todo pues hacer un ejercicio realmente de sensibilización, de introspección, de responsabilización del costo real que tiene de contratar los servicios y el valor del trabajo que estas mujeres le dan a todas las familias mexicanas, ¿no? Veíamos a manera de broma en las redes sociales, circulaba un tuit desde la cuenta de los Whitexicans, ¿no? Que a mí no me gustan necesariamente las cuentas de sarcasmo, pero era una cosa interesante, y es que ponían ahí el anuncio de trabajo en uno de los estados de la República, si no me equivoco era Quintana Roo, que decía: se ofrece trabajo para persona de planta de 6 de la mañana a 8 de la noche, los sábados podrá salir a las 2 de la tarde y regresar los domingos en la noche, y el salario era una cosa así como 1,200 pesos mensuales. De hecho, fue un grupo de activistas que hizo este experimento, que empezaron a llamar a casas y les ofrecían un trabajo en la descripción cuando le ofrecían los servicios. Y es que sí, yo te contacto con una trabajadora del hogar a la que le pagas 1,200 a la semana, 7 días a la semana, y come, y toda la noche, y come granos, ¿sabes? Así. Y la gente aceptaba esto y estaban muy interesados. Y que la discusión tiene también que ver con cuáles son sus prestaciones, el tema de la alimentación, el tema de los servicios médicos, el tema de los horarios. Me gusta que haya ahí la obligación de un contrato escrito con 6 horas máximas al día, con la posibilidad de respetar esto como obligaciones patronales, que a mí me parece que era una deuda pendiente y que tenemos que asumir. Sin duda, creo que sí habrá quienes se presten al mal juego de la famosa ingeniería fiscal, y en el largo plazo yo no dudo que sí veamos una reducción del porcentaje de empleabilidad de este sector. Es que al final de cuentas el diablo está en los detalles, y lo que estamos viendo es un ejercicio de una política pública que estaba pendiente en México y
y que el proceso va a estar cuando varias personas, cualquiera de esta mesa o quien esté viendo la televisión decida, oye, yo quiero meter, en el caso mío, a MALE, al IMSS, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que debo de seguir? Y la realidad es que nos vamos a topar, al ser un programa piloto, justamente el reto va a estar en dónde y cómo lo hacemos realidad. Si ellas van a poder inscribir, por ejemplo, a sus familias, ¿no? Ellas, en el caso mío era, oye, puedo inscribir a mi mamá, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto tengo que pagar? Y es un espacio en el cual se va a abrir a muchas opciones, incluso de corrupción, como bien mencionabas, pero también que va a transformar muchas vidas y va a cambiar las dinámicas de cuidados que hay en las casas. Pero al final de cuentas es, ¿por qué en el caso de trabajadoras del hogar sí está sucediendo esto y no, por ejemplo, en el tema de estancias infantiles se le está dando esa confianza a la relación que hay entre obrero-patrón, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad bien interesante de, si este programa funciona, cómo es que pudieran aplicarse a otras cosas, otras políticas públicas que ya se han ejercido antes y que están funcionando bien. Sí, dos comentarios solamente. Sirva este proyecto piloto para revalorizar el trabajo del hogar, porque eso también implicará que las jefas de familia poner en la mesa el asunto de la protección y de la seguridad social y, por lo tanto, insistir en la discusión de la necesidad de establecer un sistema de cuidados en México y por otro lado que espero que se traduzca también esta política pública. ¿Por qué no explicas un poco a qué te refieres con sistema de cuidados? Porque lo has mencionado mucho en este programa y no necesariamente toda la audiencia conoce a qué. En la Constitución de la Ciudad de México se reconoció el derecho universal al cuidado. Esta parte de todos en nuestras distintas etapas de vida, todas las personas tenemos la necesidad del cuidado y hasta hoy históricamente se ha recargado sobre las espaldas de las mujeres. Es un rol impuesto exclusivamente a las mujeres. Remunerado. Y no remunerado además. Claro. Entonces, como es un asunto que se reconoce ya aquí en la ciudad y que estamos pugnando porque se reconozca en todo el país como un derecho universal, entonces el Estado debe garantizar las condiciones para que se nos garantice a todas las personas ese derecho. Eso implica hacer todo un sistema que garantice el derecho al cuidado. Y son dos cosas, es la profesionalización de quien ofrece ese cuidado, sea de menores de edad, de personas con discapacidad, de adultos mayores, y la posibilidad del Estado de financiar con recursos públicos parte de ese sistema de cuidados o obligar a los particulares a que paguen por ese trabajo. Ya se nos fue el tiempo, yo estoy muy consciente de eso, de este bloque, pero quizás un seguimiento interesante que propondría para la mesa es el tema de los pasivos del IMSS, que tienen que ver quizás más con el sistema de pensiones que con la provisión de servicios de atención médica. Es un buen tema para discutir en otro programa. Por lo pronto es momento de hacer una pausa. El 74.3% de las compras y contratos del primer trimestre del año se hicieron sin licitación. Regresamos con este tema a punto y contrapunto.